Vamos a continuar precisamente con el sistema Common Riel común, ¿ok? Vamos a terminar de precisamente dar todo el sistema Common Riel o Riel común. Vamos a hablar del resto de todos los elementos, los componentes. Habíamos hablado precisamente en la anterior sesión sobre el sistema Common Riel, el Delphi. El Delphi habíamos presentado unas imágenes y presentamos también algo, pero solamente hicimos unas comparaciones con el sistema también Bosch. Hoy vamos a hablar directamente de los componentes y de las funciones de cada uno de ellos para poder culminar completamente toda la sesión de lo que es la parte electrónica de este sistema ya. Sistema Common Riel o Riel común. Estamos buscándolo acá para que continuemos con la misma tónica, que no tengamos que estar cambiando. Están pegando rayos. Se va y viene la imagen de la pantalla. Vamos a ver si aguanta el nuevo operador de electricidad, si aguanta la corriente. Sistema de inyección diésel, aquí lo tenemos. Sistema de inyección diésel, Common Riel, UPS. El manual. Bueno, ahí vamos con dos. Vamos a ver el tercero para enseguida. Bueno, aquí lo tenemos, el directa, que es el que estamos tratando nosotros, para que, bueno, vamos a compartir pantalla inmediatamente con ustedes para poder continuar. Comparto pantalla con el grupo, toda la pantalla, compartir, y nos vamos precisamente. Sistema de inyección directa, aumentamos, y ya lo tenemos, ok, perfecto. Common Riel, ok, que es el que estamos viendo, lo estamos analizando. Bueno, arrancamos de aquí precisamente. El sistema está compuesto precisamente de un EDC, que es un EDC. Un EDC es un sistema electrónico que maneja precisamente la rampa de inyección en su orden, en el orden de encendido del motor, cada uno de las inyecciones de los inyectores en forma electrónica, ¿ok? O sea, él dice primero va el primero, después va el 3, después va el 4, después el 2, en esa forma. Ya. Se le hace la rampa de inyección, por lo que llamamos el orden de encendido del motor, lo da él, el EDC. ¿Cómo lo hace? Precisamente lo hace con una centralita que está calibrada o está ya graduada en milisegundos con respecto a la apertura del control de la electroválvula que abre para llenar el barril del inyector, que es un inyector electrónico, ¿ok? Totalmente electrónico. La unidad de control también tiene unos sensores que comandan todo el motor, ¿ok? Le van avisando a la unidad, a la centralita, el comportamiento que va teniendo el motor durante el funcionamiento. Entre eso tenemos el sensor de revoluciones del cigüeñal,
como su nombre lo dice, se encuentra en el cigüeñal, colocado. Precisamente es un sensor que tiene una rueda con unas divisiones y una separación que debo tener en cuenta cuando voy a bajarlo, porque él está cerca a la rueda del lado izquierdo del vehículo, generalmente. Entonces, cuando yo voy a bajar este sensor, debo mirar la distancia que hay entre el sensor y la rueda, para cuando yo vaya nuevamente a montarlo, lo debo montar de igual forma a la misma distancia. Tengo el sensor de revoluciones del árbol de levas, tengo el sensor del pedal del acelerador, el sensor de presión de sobrealimentación del turbo, el sensor de presión del riel común y el sensor de temperatura del motor. Este sensor de temperatura del motor es el mismo que llamamos el sensor del líquido refrigerante o el sensor también del motor. Se encuentra precisamente al lado del termostato o en su defecto se encuentra en toda la mitad del bloque del motor diésel, ¿ok? De esa forma lo puedes hallar. Y hay un medidor de masa de aire que calcula precisamente la cantidad de aire suficiente que ingresa a cada una de las cámaras de combustión para así dar la rampa necesaria de combustible y de esta forma tener la mezcla homogénea en cada una de las cámaras de combustión. La unidad de control registra el deseo del conductor y el comportamiento actual del motor y del vehículo. El sensor de revolución, el cigüeñal, determina la velocidad de rotación del motor. ¿Ok? El sensor del árbol de leva determina el orden de inyección, la fase, y un potenciómetro en el pedal de acelerador comunica a la red de control la solicitud de par de motor realizada por el conductor. El medidor de masa de aire determina la cantidad de aire actual con el fin de adaptar la combustión conforme a las prescripciones sobre emisiones. Bueno, el sensor de temperatura del motor y de aire permite adaptar las condiciones de servicio de valores teóricos sobre el comienzo de la inyección y la inyección previa y otros parámetros. El de presión de sobrepresión del turbo informa para la regulación de la cantidad de aire para regular el combustible. Estos son precisamente los componentes del sistema, incluyendo los sensores y los actuadores. ¿Ok? Precisamente este material de estudio se los voy a subir, si no se lo he subido, para que lo tengan. ¿Ok? Ojo, en la guía, la voy a subir nuevamente, hay unas actividades que me deben mandar en esta semana, a más tardar antes del 22 de octubre, al correo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque para empezar a evaluar la ficha y los resultados de aprendizaje, deben hacerlo en un grupo de A4 para que se ayuden. Hagan grupos de A4 para que se ayuden y me puedan enviar esto. El retardo de inflamación del diésel principal, factor de producción en el ruido, es el sistema Cameron-Riel permite disminuir ese retardo para disminuir el ruido. ¿Ok? Bueno, continuamos, muchachos. Hay una inyección previa que consiste en inyectar un pequeño caudal de combustible de 1 a 4 milímetros cúbicos, adelantando la inyección principal en aproximadamente 1 milisegundo. La diferencia angular aumenta en ese régimen. La presión de compresión aumenta ligeramente mediante una combustión parcial. Se reduce el retardo de encendido de la inyección principal. Se reduce el aumento de la presión de combustión y las puntas de presión de combustión más suaves, ¿ok? Y la inyección principal es la responsable directa de generar el par motor, o sea, la parte más fuerte, la que arranca el motor. La presión de inyección se mantiene inalterada durante todo el proceso de inyección. Hay una inyección post-inyección, ¿ok? O posterior, que sigue a la inyección principal durante el tiempo de expansión o de expulsión hasta 200 grados del cigüeñal después del punto muerto superior. Y esta inyección es la que introduce a los gases de escape una cantidad de combustible exactamente dosificada. Este combustible inyectado no se quema,
sino que se evapora por el calor residual de los gases de escape. El combustible en los gases de escape sirve como medio reductor para el óxido de nitrógeno o NOx. Se recuerda que este es lo que tratamos de eliminar con el catalizador catalítico, ¿ok? El catalizador en el Euro 5, recuerda que tiene una función que inyecta urea, ¿se acuerdan? Bueno, aquí es para eso, es para eliminar precisamente este componente que es el que nos da esta lluvia ácida que nosotros estamos soportando en este momento y que no podemos ni siquiera respirar. Bueno, continuamos, caballeros. En la gráfica tenemos el sistema de baja presión y el de alta presión. ¿Cuál es el de alta? El de alta corresponde al riel común, que es este señor que tenemos aquí, al inyector y la bomba principal. ¿Ok? Ese es el circuito de alta presión. El circuito de alta presión también consta precisamente internamente arriba de la bomba de un desactivador de tercer pistón. Velo aquí. Este desactivador tiene como función desactivar el tercer pistón de la bomba con el objetivo de regular la presión existente entre la bomba y el riel común. Dado que el riel común también tiene un regulador de presión montado en el costado, ¿ok? Para regular la presión del sistema, mandándolo hacia el retorno o el tanque. Algunos retornos del riel van precisamente hacia la bomba de suministro que se encuentra montada en la bomba principal y que hace parte del sistema de baja presión. ¿Ok? La bomba es una bomba excéntrica, que es una bomba que está formada por 3 elementos de bombeo, una excéntrica, un eje y una bomba precisamente de suministro, que es de engranaje. Arriba tiene un actuador, que es el desactivador del tercer pistón. ¿Okay? Tiene una válvula reguladora de presión de baja presión para el sistema de alimentación de combustible y de alta presión para el sistema de alta presión de combustible de la bomba principal. El riel, en su caso, acá en la diferencia, tiene unas válvulas que son las válvulas de entrega. Internamente consta precisamente de unas válvulas reguladoras de flujo. Esas válvulas reguladoras de flujo son las encargadas de regular el corte, cuando hay corte de combustible, para que ya no continúe inyectando o llenando el barril y no quede goteando el inyector. Esas válvulas cierran automáticamente el paso de combustible del riel hacia el inyector. El captador de presión es el mismo sensor de presión de combustible, ¿ok? Sensor de combustible. Se encuentra alojado en la mitad del riel, como lo vemos en la pantalla. Bueno, continuamos, caballeros. El sistema tiene un sistema ADC que regula precisamente la rampa de combustible o la duración en apertura del inyector electrónico. El sistema tiene un enfriador o intercooler antes de ingresar al retorno del tanque. El tanque, que hace parte del sistema de baja presión, tiene una bomba electrónica previa con un prefiltro. ¿Para qué? Para mantener el nivel precisamente del tanque lo más notable posible en el tablero electrónico. Lógicamente que el sistema tiene un filtro primario o un filtro secundario, donde el primario es el decantador de agua y el secundario atrapa las partículas diminutas del sistema. El sistema, antes de llegar precisamente al tanque, consta de un intercooler o un enfriador, ¿vieron? De combustible, ojo eso. En Alaska existe lo contrario, existe un calentador de combustible. ¿Por qué? Hombre, por el tipo de temperatura. Recuerden que el combustible a baja temperatura forma natas. Esas natas son perjudiciales, no dejan fluir el combustible, ¿ok? Ojo, combustible viejo es malo porque no fluye, se forma esa nata. Por eso es necesario cambiar a veces cuando está muy viejo un combustible y está estático, hay que cambiar por ese hecho.
El circuito de baja presión, como ya habíamos hablado, está compuesto por el depósito de combustible, la bomba previa con filtro previo, las tuberías de combustible de baja presión, afluencia de retorno, filtro de combustible primario y secundario y el sector de baja presión de la bomba de alta presión o la bomba de suministro, que es de engranaje. La bomba previa tiene como misión establecer suficiente combustible a la bomba de alta presión en cualquier estado de servicio y la presión necesaria. Actualmente existen dos ejecutores posibles: electrobomba celular de rodillo y bomba de engranaje accionada mecánicamente. Bueno, la bomba de rodillo, que es la que está en el tanque, precisamente tiene esta forma, con esta boya. Esta boya debe estar apuntando hacia el conductor. Porque, ¿qué sucede si yo giro esta boya? Si yo giro esta boya, que hay un sensor, esta boya queda, por la forma del tanque, queda midiendo erróneamente, de tal forma que me puede decir que el tanque está vacío, y eso es mentira. Entonces tengo que tener mucho cuidado. Consta de 3 elementos funcionales: elemento de bomba, electromotor y tapa de conexión. Dentro de los elementos de la bomba tenemos un disco ranurado, una abertura de entrada, una admisión de combustible, una salida de combustible, un rodillo, una pista de deslizamiento, una válvula limitadora de presión de la máxima presión y el imán permanente inducido y la tapa de conexión. Bueno, continuemos, caballero. La bomba de combustible de engranaje o de suministro, el combustible es jalado precisamente del tanque hacia la bomba principal por intermedio de unos engranajes que aspiran el combustible y se le envían por fuerza de los dientes hacia la bomba principal. ¿Ok? Hay un regulador de presión de baja presión. ¿Por qué de baja presión? Porque estas bombas trabajan de 65 hasta más o menos 300 PSI. Entonces tengo que tener eso en cuenta. Es una bomba integrada de baja presión, no de alta, es de baja. Está integrada lógicamente a la alta presión, pero este es de baja. Las formas de accionamiento convencionales son acoplamiento, rueda y rueda dentada. Los filtros de combustible, ya sabemos que tenemos el filtro primario y el filtro secundario. El primario es del decantador de agua. El secundario atrapa las partículas diminutas del combustible. ¿Ok? Bueno, resulta que a altas temperaturas superiores a 25 grados, la válvula, están hablando de la válvula del filtro, se encuentra cerrada. Todo el combustible es orientado hacia el elemento filtrante. El filtro está provisto de un regulador de baja presión, tarado en 1.25 más o menos 0.25 bares. El retorno a las presiones reinantes en el circuito provoca un fuerte calentamiento del combustible, por eso se le coloca un intercooler o enfriador de combustible para mantener la viscosidad del combustible. Recuerde que esto es un aceite combustible para motores. ¿Ok? Entonces, ese enfriador fijado bajo la carrocería está situada la canalización del retorno para enfriar el combustible sobrante antes de llegar al depósito. Está formado por un serpentín metálico precisamente de aluminio y soldado a una chapa de persiana para aumentar la superficie. El circuito de alta presión o la bomba de alta presión, que es la que vemos en pantalla, tiene 3 elementos de bombeo, ¿ok? Accionados por una leva o una excéntrica, ¿ok? Y un eje. Tiene 3 émbolos, el cual también tiene un actuador que desconecta el tercer émbolo de esa bomba. ¿Para qué? Para disminuir la presión cuando ésta tiene sobrepresión del sistema del riel común. Tiene una válvula de salida, una válvula de aspiración, un émbolo, una leva excéntrica y un eje y una entrada. Hay una correa que está precisamente unida a la bomba principal y al cigüeñal y al árbol de leva. Esta bomba se dice, la mala lengua, que no tiene sincronización, pero yo les digo que sí tienen sincronización. ¿Por qué? Porque ella tiene una marquita, un punto en bajo relieve, de tal forma que tú la debes de colocar con otra marca que está en la bancada. De esta forma queda la bomba establecida durante el ciclo de compresión, precisamente
bajo la entrega del suministro de combustible hacia el riel común para que no se creen vacíos. Entonces, tenemos que tener en cuenta esa sincronización. Entonces, la presión de servo varía entre 200 a 1350 bares. La potencia absorbida es de 3.5 kilovatios. Entonces, ya saben que el combustible precisamente penetra, es débil. El combustible se dirige hacia la prioridad para la lubricación y el enfriamiento. La presión diferencial de entrada y retorno es superior a 0.8 bares. ¿Okay? Continuamos. Esta es la sección de la bomba principal de combustible del sistema Camun-Riel o riel común. Ojo, la bomba va a ser igual tanto en Denso como en Delphi, como en Siemens y Bosch. ¿Ok? Todos 4 sistemas. Ese tipo de bomba va a ser igual, eso no cambia. Lo único que te va a cambiar precisamente fue lo que yo te dije la vez pasada, en el sistema, que es la bomba de sublíquido, para lo cual ellos adoptan en Bosch una bomba de engranajes externos para la Denso y los engranajes internos. Para Delphi, precisamente bomba de paletas. ¿Ok? Entonces, para que tengan una idea de cómo está direccionado, cómo está amarrado este sistema. El riel que consta precisamente de los limitadores de flujo, que son los que evitan el goteo de los inyectores. Tiene la salida del inyector, el limitador de presión, el de retorno y el sensor de presión. ¿Ok? Como te había dicho, la válvula limitadora de presión, la función es limitar la presión del riel, dejando libre la abertura de la salida en el caso de aumento demasiado grande. Bueno, la baja presión del servicio normal, 1350 bares, la válvula permanece cerrada, está inquisando el riel. Si se sobrepasa la presión máxima, 1500 bares, la válvula conduce el combustible, el ACPM, a través de la tubería colectora al depósito de combustible. Oíste, vale. Si se sobrepasa la presión a 1500 bares, la válvula conduce al depósito de combustible, como te dije. Ahora, como consecuencia, se produce la reducción de presión en el riel. Ojo a eso. Oíste, en el riel. Por eso la sincronización, para que tú tengas la certeza de que no te vas a quedar sin combustible en la bomba. Para eso el riel está entregando constantemente. Le están entregando combustible constantemente, ¿ok? ¿Quién? La bomba principal. Bueno, de esta forma se conforman precisamente los llamados limitadores de flujo. La función, ¿cuál es la función del limitador? Como le dije, la estanqueidad, evitar el caso de inyectores permanentes, falta de estanqueidad o goteo, cerrando la fluencia del inyector afectado si sobrepasa el caudal de inyección máximo. ¿Dónde se encuentra? Hombre, enroscado en el riel, donde están las válvulas de entrega, precisamente, en el interior de cada una de las válvulas de entrega, para que cuando cojan eso vayan directo. ¿Okay? Bueno, el sistema Camun-Riel de inyección directa consta de unos sensores, la centralita y unos actuadores. ¿Para qué? Hombre, para que funcione con buena evolución, buena forma. El sensor de revoluciones del cigüeñal informa la posición del cigüeñal, así como las revoluciones del motor. Y es un sensor de tipo inductivo que capta el giro de una rueda transmisora ferromagnética de 60 a 62 dientes, montada en la volante del motor. El paso de la rueda fónica corresponde por un tanto al ángulo de 6 grados. El punto de sincronismo se reconoce al final del primer diente sucesivo, al espacio de los 2 dientes que faltan. Esta posición corresponde 114 grados antes del punto muerto superior en los cilindros 1 y 4, los 2 hermanitos. Los 2 que cuando están en compresión el 1, también el 4 está en compresión. ¿Ok? Bueno, este es el sensor de revoluciones del motor montado precisamente en la volante. ¿Qué características tiene este sensor?
tiene un entrehierro de sensor rueda fónica de 0.8 a 1.5 milímetros, no regulable. Tiene una resistencia de devanado precisamente de 425 a 525 ohmios. El sensor de fase del árbol de leva tiene como función enviar la señal del calculador para que éste pueda reconocer los cilindros y determinar el punto de inyección. Es un captador de efecto Hall que da una señal cuadrada directamente explotable por el calculador. Está fijada en la tapa de árbol de leva frente a la rueda diana movida por este mismo. ¿Ok? Bueno. La rueda tiene dos dianas anchas, seguidas de dos más estrechas. Las características del entrehierro del sensor diana tiene de 1.1 a 1.3 milímetros. La tensión de alimentación es de 5 voltios. La tensión de señal cuadrada es de 0 a 5 voltios. Vamos a explicar esto, qué es lo que es aquí en este sensor, que es el sensor del acelerador. Mira, muchachos, tú tienes 1, 2, 3, 4 señales en el sensor. Una precisamente, tenemos una que es tierra, una que es fase, dos fases, una de alimentación hacia la computadora y otra del sensor a la computadora. Una que viene de la computadora alimentando el sensor y una que va dándole la señal precisamente hacia la computadora. Tiene una línea de tierra, ¿ok? Y una segunda línea precisamente de tierra. Tiene dos líneas de tierra, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que haces tú? Tú tienes que identificar cuáles son las líneas positivas y cuáles son las negativas en este momento, porque esa es corriente continua. Tú vas a verificar si la corriente que viene de allá para acá es de 5 voltios, ¿ok? Y la corriente que va de aquí para allá, la tienes que medir también. ¿Con qué? Hombre, colocar el positivo acá y el negativo acá. Positivo acá y negativo acá. De esta forma te vas a dar cuenta si hay el voltaje suficiente de alimentación del sensor hacia la computadora y de la computadora hacia el sensor. Como es un potenciómetro, él va a ir aumentando a medida que tú vas hundiendo el pedal. ¿Oíste? Eso es lo que pasa. ¿Qué características tiene ese sensor? Tiene una tensión de señal de 3.35 voltios. En rally, o sea, encendido y sin hundir nada, 0.5 voltios. Tú vas a medir con qué? Con un multímetro digital automotriz. Ojo, no con cualquier multímetro, porque te puede dar errada los valores de señal. Esta es la inspección que yo debo hacer en el sistema para verificar si están en buena forma los sensores o si están en mala forma. Es para que entiendas cómo es el sistema. No que yo voy a coger el escáner, lo voy a poner y el escáner es el que me va a decir. No, señor, usted va a revisar como un electrónico, revisando línea a línea, como me indica el manual del fabricante con la computadora. Profesor, disculpe, le hago una pregunta. ¿Sí? El voltaje de ese sensor nomás oscila desde el 0.5 hasta 5 voltios. No sube Perfecto. más de ahí. No sube más de ahí. Si no sube más de ahí, quiere decir que el sensor tiene que mirar cuál es la línea que está mala. Está bueno. Ojo, ¿cuál es la línea que está mala? Ajá. Si es la de señal o la de alimentación. La de alimentación te tiene que dar 5 voltios, o sea, la que viene de la computadora. La de señal, la que manda él de aquí para la computadora, te debe dar de 3.35 voltios. Oíste. Perdón, te tiene que dar de 0.28. Y a medida que va... Te da de 0.28 a 0.28. A 1.6. Pero hundiendo el pedal. Porque cuando está en función. Sí, porque correcto. Exacto. Entonces, de esta forma me doy cuenta si ve el cuento de este sensor correcto. tan bonito, el niño, que
Si él está malo, tengo que cambiar el pedal completo. Y dar un billetico. Hay que cambiar todo el pedal completito. Señor. Entonces nos damos cuenta de que mira por dónde sale el pedal. Sí, sí, porque es así como dice usted. Hay muchos que montan el escáner y dicen, no, está malo el sensor, pero no revisan primero la línea. No Porque cuando inspeccionan ya las líneas. compran el sensor y viene correcto, cuando ya está comprado el artículo es que, hey, que tampoco es esto. Ya. Está buena la sugerencia, profesor. De que no la tienen montada, no tienen el multímetro digital automotriz, el indicado, sino que tienen el amarillito ese de 15,000 pesos. Y eso no sirve, porque eso oscila demasiado. Entonces tenemos que tener muy en cuenta. Esto es muy largo. Esto que estoy diciendo acá, por eso tomo unos ejemplos, para que ustedes vean cómo se inspecciona. Por ejemplo, el medidor de masa de aire del debímetro. Mira cuántos pines tiene. Tiene 5 pines. Cada una de ellas te va diciendo qué clase de corriente tengo. Aquí tengo una corriente negativa, una positiva de 5 voltios, una negativa, una positiva, ¿ok? Y la línea de la resistencia, de una resistencia interna, ¿ok? Entonces mira lo que te dice. El medidor de aire NTC es una membrana de película, se mantiene a una temperatura constante de unos 120 grados por encima del aire. La masa del aire atraviesa el conducto de medición y tiende a quitar el calor de la membrana. Veamos cuál es. Bueno, aquí, por ejemplo, el sensor de presión de combustible me dice que la resistencia eléctrica de las capas aplicadas sobre la membrana varía si cambia su forma a los 1500 bares de 1 milímetro de deformación. ¿Ok? La variación de resistencia modifica el cambio de tensión en el puente de resistencia alimentando 5 voltios. Esta tensión es del orden de 0 a 70 milivoltios, siendo amplificada para el reconocimiento hasta 0.5 a 4.5 voltios. O sea, debo estar mirando precisamente en este puente que tengo aquí, un puente de rectificador, voy a verificar cuál es la corriente que estoy llevando. Tengo un positivo, un negativo y una tierra en el medio. Ojo a eso. Tengo 3 pines nada más. O sea, todos los sensores no son iguales y cada uno tiene precisamente una forma cómo vas a ejecutar la inspección, la parte electrónica, cómo la vas a inspeccionar. Entonces, la gente a veces, ¿qué es lo que sucede? Que la gente se frustra porque ve el poco cable. Pero resulta que esto es un motor que es electrónico. Por ser electrónico yo lo puedo analizar facilito. Y se deja analizar fácil, no tiene ningún problema. Claro, profesor, después que se tenga el manual. Con el manual es fácil. Precisamente esta especialización la hicimos nosotros allá en Navitrán, eso que es en la 30. Allá nos prestaron todos los motores, lógicamente que allá hay motores con camiones y multímetros a la lata y escáner y todos los instrumentos. ¿Ya? ¿Qué pasó? Que allá se aprende rápido porque es que uno con el motor, con el sensor montado en el motor y verificándolo y con el manual en la mano, lógicamente que tú vas a ir rápido y estás haciendo un trabajo eficiente. Te estás dando cuenta de lo que estás haciendo y estás haciendo el comparativo inmediatamente. Vas haciendo la tabla, la vas llenando y al final puedes dar un veredicto si está en buenas condiciones, malas condiciones, los sensores y los actuadores del motor. ¿Qué características me da este sensor? Una tensión de alimentación de 5 voltios que viene de la computadora. ¿Qué pasa? Que hay veces que lo primero que hago yo es medir. No, yo no voy a medir. Lo primero que voy a verificar si las líneas tienen continuidad. Si las líneas tienen continuidad, ya yo empiezo a verificar cada uno de los rangos que tengo acá escritos. ¿Cómo así continuidad? Resulta que un cable puede estar entero, pero por dentro puede estar partido. Y yo le mido continuidad y no tiene continuidad. ¿Qué quiere decir? El cable está partido, hay que cambiarlo. Y por eso es el daño. Es lo primero que yo debo verificar, la continuidad de las líneas. Y después es que voy a verificar cuánto es el valor de tensión de alimentación de la computadora hacia el sensor y de la señal del sensor hacia la computadora. Recuerden, el sensor capta una señal.
que es la que, para eso está él ahí, para que él mida y verifique y le diga a la computadora, oye, aquí está pasando esto, hay tantas temperaturas, pero eso te lo voy a mandar yo en señal de milivoltios, 500 milivoltios. Tú allá, ¿qué tienes que hacer? Vas a verificar si realmente se están dando los 500 milivoltios o si no se están dando, si hay presión de un bar. Si hay presión de un bar, el sensor está malo. ¿Por qué? Porque va a haber 0 bar cuando está precisamente a 500 milivoltios. Eso es lo que tienes que mirar. Cuando tiene 1500 bares, debe tener 4500 milivoltios. Entonces, todo esto lo que yo voy a verificar con el multímetro digital automotriz, no con el escáner. Ojo, ve que te estoy diciendo, el escáner es lo último que yo pongo ahí para verificar. Lo primero que veo es con multímetro. Nissan Frontier, nuevo, 2022, 1.000 millones de pesos. Oh, ¿quién va a comprar esa vaina? Alguno que le sobre, no, 1.000 millones de pesos. Hey, en esta pandemia, ahí, no, pero hey, le mandan una vaina a uno. No. Eso yo digo que ese como burlarse de la persona o no tener 1.000 millones de pesos. por ahí para montarse en el bus. Como si fuera sopa inflada. Hombre, qué vaina. Es una burla para nosotros. Sensor de presión sí, claro. atmosférica. Ojo a este sensor. Está montado precisamente en la computadora. ¿Ok? Sirve para medir la presión del sistema. ¿Ok? Hombre, qué vaina. No es nada comprar esa Nissan de 1.000 millones, sino después vamos a comprar un sensor, ¿cuánto vale? Y anda hay que mandarlo a buscar. No hay mecánico que lo arregle tampoco, porque son muy caras las inspecciones del vehículo. Y yo apenas vi 2022. Sí. No, qué vaina, 1.000 millones de pesos, 1.000 millones de pesos. Es una vaina loca, profesor. El carro, no, parece que estuviera blindado en oro. Nissan Frontier. Qué vaina. Bueno. Eso mínimo tiene la patente uno de esos de allá en Emiratos Árabes, que sí, la tuvo que mandar a forrarla en oro o mandar a forrarla en blindado y toda vaina. Ahora, vea, lo voy a comentar algo. Ahora se va a destapar algo para el mundial que viene. Antes que se acabe el curso, tengo que prepararlo, que no lo estoy preparando para eso. Vamos a ver un sistema precisamente de transporte muy diferente a lo que usted está normalmente familiarizado. Vas a encontrar unos vehículos que van por el aire con corriente magnética. Ojo a eso, como un platillo volador. No te vayas a asustar cuando veas eso. La ciudad electrónica la vas a ver. ¿Ok? ¿Por qué? Allá hay mucha plata. Allá sí hacen las cosas. Allá sí utilizan los medios para eliminar lo que es el combustible. Porque ellos tienen los medios, son de petrolera. Ellos son buenos en esto. ¿Ok? Bueno. Ellos sí saben invertir la plata. Sí, bueno, miren este NTC, es un valor resistivo. Me da 2 kilo ohmio. Ojo, aquí me están midiendo resistencia. Vamos a darle entrada al compañero de ustedes. Aquí están midiendo es resistencia, ¿oyeron? Resistencia, 2.5 kilo ohmio a 20 grados centígrados. O sea, yo prendo el motor, él empieza a trabajar y cuando llega a 100 grados centígrados, este sensor NTC me debe dar 0.186 kilo ohmios de resistencia. ¿Ok? En la alimentación que viene de la computadora, ya tú me diste la continuidad, estamos en el cable, los 3 cables, vas a medir si hay 5 voltios desde allá de la computadora hacia el sensor. ¿Cómo lo mides? Colocas el positivo precisamente en la línea de alimentación, ¿ok?
lo colocas y en la línea del negativo o de tierra colocas el negativo y ahí te das cuenta si te da los 5 voltios. ¿Ok? Para que sepas cómo hacer estas mediciones. Son sencillas. Eso no tiene ninguna pérdida. Ahí me tocó ir precisamente allá a la Vitraga a hacer ese ensayo con unos aprendices. Y cuando lo hicieron me dijeron, profe, eso es todo. Eso es todo. Una impresión. Oye, eso es fácil, pero van a interpretar esto. Yo, sí, ahí es donde está. Si tú interpretas esto, ¿cómo se interpreta? El valor resistivo lo debes medir cuando esté en frío, te da 20 grados centígrados, te debe dar 2.5 kiloohmios. Pero cuando ya está caliente el sensor, te debe dar 100 grados centígrados, 0.186 kiloohmios. Si estos valores son alterados, este sensor está en malas condiciones. El sensor de temperatura de gasoil, ¿dónde se encuentra? Precisamente en el riel común. ¿Ok? En alguna parte se encuentra precisamente en la misma bomba, en la bomba de alta presión. Y es coeficiente de temperatura negativo NTC. Igualmente te da los mismos valores de aquel, porque eso no cambian. Velos aquí, son igualitos. Aunque aquí ya a los 100 grados te da 150 ohmios. Un valor de referencia de alimentación de 5 voltios y un valor resistivo de 2.8 kiloohmios a 20 grados centígrados. En frío te da 2.8 kiloohmios, en caliente te da 150 ohmios de resistencia. Entonces, el sensor de presión de sobrealimentación, que permite, la función de él es permitir que la presión del aire en el colector de admisión se lea, o sea, veas cuánto hay. Se trata de un sensor tipo piezoeléctrico, que genera una tensión proporcional a la presión del colector de admisión. ¿Ok? Este sensor precisamente mide toda la presión del aire que viene del intercooler, que salió primero de dónde, de acá del turboalimentador. Sus características de señal son alimentación 5 voltios. Siempre la mayoría son 5 voltios, los resistivos. Tensión de señal, un bar de presión, 2.3 voltios. 1.5 bares de presión, 2.7 voltios. 1.5 bares de presión, 3.2 voltios. 1.75 bares de presión, 3.5 voltios. 2 bares de presión, 4 voltios. O sea, debo tener un multímetro midiendo el voltaje y un instrumento, puede ser el mismo escáner midiéndome la presión del sistema. ¿Oyeron? Yo con el escáner puedo mirar cuál es la presión que me está dando el sistema en este momento en este sensor. Y con el multímetro mido el voltaje de corriente continua. Para que sepan cómo voy a inspeccionar yo ese sistema electrónico. No antes revisar las líneas de alimentación y de señal para verificar si tienen continuidad. Ojo a esto. Vea que yo no le estoy diciendo que se tire de cabeza y de salida. Usted tiene que ser un técnico haciendo las cosas en su orden. Primero verifico continuidad y después verifico presión y voltaje. Primero presión y después voltaje. ¿Ok? Bueno. El EDC utiliza la señal del contactor del pedal para determinar la situación de desaceleración y controlar la congruencia entre la señal procedente del potenciómetro del acelerador. El colector de embrague, este es otro, su función es informar a la centralita de la inyección de la situación del pedal de embrague pisado para conocer el estado de marcha embragada y el cambio de marcha. Permite paliar una información incoherente que viene del captador de pedal del acelerador. Bueno. Característica. La característica precisamente son parecidas a la del freno, igualitas. ¿Ok? Sensor de velocidad del vehículo. Tiene 3 funciones: vehículo parado, circulando y en desaceleración. El defecto Hall, situado en la caja de cambio. ¿Ok? El EDC utiliza este sensor para la función señal recibida y determinará el régimen de ralentí con el vehículo circulando. Optimiza las aceleraciones, reduce los tirones del motor
y determina la relación inducida en el cambio. ¿Cuáles son las características? Alimentación de batería, 12 voltios. Señal de tensión, señal cuadrada. O sea, ya tienes que tener un osciloscopio para que veas qué clase de señal te da. Porque si te da una señal que no es cuadrada, que es cuadrada, pero se pierde a veces, está mal el sensor. Ya te das cuenta que primero con un multímetro para que mida la alimentación y después con un osciloscopio para que vea la señal de la corriente. Y ahí yo no te estoy hablando de un escáner, te estoy hablando de dos instrumentos diferentes, un osciloscopio y un multímetro digital. ¿Ok? Entonces ahora sí te estás dando cuenta. Ah, con razón, los centros de servicio tienen multímetro digital, osciloscopio y escáner. Y con eso hacen la fiesta. ¿Ya ves? Entonces, esto es lo que yo quería informarles precisamente en esta sesión de clases. Cómo se ejecuta precisamente la inspección de los sensores y los actuadores del sistema electrónico. ¿Ok? ¿Cómo se hace? ¿Cómo hago yo esto? ¿Cómo lo verifico? ¿Ok? En la próxima sesión de clases voy a hablar del sistema de encendido del motor. Y yo creo que es la última sesión que viene, no, se acerca, es el 22, ¿verdad? La última sesión es el 22. Este grupo termina el 22 o 23 de octubre. Debo tener pendiente esto. Hay algunos que llegan hasta noviembre, pero hay algunos que terminan ahora, tengo que mirar cuáles son los que terminan ahora el 22 de octubre. Para mañana hay uno de hidráulica que termina. Y el día 10 termina uno precisamente de los muchachos de la Fundación Pactos, ese otro. Son los grupos que yo llevo, son 10 grupos que estoy manejando. Aquí hay 2 grupos. Ojo, vayan armando grupos de a 5 y vayan haciendo las actividades de la guía de actividades, ¿ok? Se la voy a montar nuevamente, porque yo la monté en el blog. Se las voy a montar acá directamente en el grupo para que la tengan, ¿ok? Ya, muchachos, quedamos así para la próxima. Hablaremos de qué. Vamos a hablar del sistema precisamente de encendido del motor. Pero ya van haciendo, les voy a montar esa idea, las actividades de la guía para que las vayan haciendo. Que pasen buena noche. Esa es la guía, profesor. ¿Sí? Disculpe. Esta es la guía que usted dijo que iba a modificar. Sí, ya yo la Es la que va a modifiqué. montar ahora. Sí, ya Ajá. la tengo Sí, modificada porque y hasta usted lista. había dicho que usted había dicho que entráramos al blog y fuéramos desarrollando la guía Sí, que estaba en el blog. las actividades son las mismas, pero ya acá yo cambié todo, es más, se la voy a subir enseguida, ya, se la subo ahí al grupo y inmediatamente le subo la sesión. Bueno, bien muchachos, que pasen Listo, bien, profesor. bueno, ok. ¿Qué? ¿Terminó la clase? ¿Qué?